Cuando la economía hace aguas y el bolsillo se estresa, necesitas un baño de realidad. 5 pa'l peso, 5 pa'l peso, 5 para el peso. Que nunca te falte. 5 pa'l peso, 5 pa'l peso, 5 pa'l peso, solo me falta 5 pa'l peso. Juan Pablo Serra es economista, lo saludamos. Juan Pablo, ¿cómo te va? ¿Qué decís? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, todo muy bien. Bueno, estás preparándote para la Guerra Santa el viernes, ¿no? Sí. Muy curioso el hecho de esta guerra que empezará el viernes. Y bueno, después tiene, me imagino que un parate por el fin de semana, que tenemos la fecha de los clásicos y retomaremos probablemente la guerra el lunes. Eso Sí. parece ser el cronograma de lo que se viene. Sí. Lo que no sabemos es cómo será esta guerra, porque hasta ahora con todo lo que le hemos tirado al enemigo, ha sido totalmente inocuo, ¿no? Bueno, sí. A ver, vamos a ponernos serios. Me parece que todo lo que se ha hecho en materia de lucha contra la inflación son recetas que ya se han utilizado durante mucho tiempo en nuestro país y que nunca han dado resultado. Entonces me parece que no tiene mucho sentido seguir insistiendo con lo mismo, pero según lo que dijo el presidente hoy cuando anunció la guerra, van a ir en contra de los especuladores. Ajá. Así que me parece que se van a seguir aplicando este tipo de recetas que está dando este tipo de resultados, digamos, y no estoy en un momento optimista para nada respecto a lo que va a ser la inflación de los próximos meses. Ya lo creo. Ya hoy analistas estaban especulando con una inflación más alta. Esta es la de febrero, la de marzo que vamos a conocer en abril, por el impacto del reacomodamiento de precios de combustibles. Bueno, tenemos el impacto del combustible, el impacto de la guerra que puede tener quizás algún, digamos, de la guerra, de la invasión rusa, Sí. que puede tener también algún efecto. Y bueno, me parece que se ha transformado en una cuestión preocupante por una razón importante, que es lo que se llama el ancla cambiaria, es decir, lo que se usa para controlar la inflación como herramienta, que es esto de tener congelado el dólar, ¿sí? Y me parece que con el dólar congelado, con las tarifas congeladas, con el combustible congelado, porque el aumento de combustible es en marzo, ¿sí? Tuvimos una inflación del 4,7%, pero además de eso tenemos picos altísimos como un 8,9% en alimentos y bebidas en lo que es el Gran Buenos Aires. Claro. ¿Sí? Que es un número altísimo. Es decir, esto se está yendo de las manos, se está haciendo cada vez más incontrolable y con números, digamos, que son digamos, muy preocupantes, aún sin el aumento de tarifas que se va a venir y sin el aumento de la nafta. Si nosotros vemos que la nafta aumentó, ¿cuánto? Cerca de un 9-10%. Bueno, eso es más o menos la inflación de los primeros 2 meses del año, así que sería de esperar aumentos de la nafta similares, ¿sí? Cada 2 meses, ¿sí? Así que el panorama está bastante complejo. Si nosotros anualizamos la inflación de estos 2 meses, digamos, de enero y febrero, estamos hablando de arriba del 70% anual como una proyección. Si a eso le sumamos un sinceramiento de las tarifas de los servicios, me parece que vamos a estar en un nivel inflacionario muy alto por los próximos meses. Y como te decía, si bien el presidente no dio ningún tipo de, o no dio muchos detalles de cómo va a ser
la guerra, Mm. con solo haber visto que se iba a preocupar por los especuladores, bueno, me parece que no son señales positivas porque no son las recetas que se usan para controlar la inflación y que funcionan, ¿sí? Sino Sí. son más bien las recetas que se han utilizado desde siempre, que es esto de la persecución o apriete o como quieras llamarlo a los empresarios, digamos, pensando que la inflación es culpa de los empresarios, que es una idea que está bastante Sí. arraigada, pero que bueno, no tiene ni sustento teórico, ni sustento histórico, ni nada, pero bueno, es como una creencia, qué sé Sí. yo. Bueno, es que en ningún país del mundo le echaron la culpa de la inflación a los empresarios, excepto la Argentina, ¿no? Claro, aparte, a ver, yo por mi edad viví la época de los años 90 que no tuvimos inflación y los empresarios eran básicamente los mismos, Ujú. ¿sí? No eran otros. Tenemos muchos empresarios que hacen negocios aquí en Argentina y también en otros países del mundo. Y el problema de la inflación lo tienen acá y no en otros lados. Así que yo no veo ninguna razón para decir que es culpa de los empresarios la inflación. Ahora, Eh, Juan Pablo, cuando sí, el presidente habla de iniciar esta guerra, habla de los especuladores, vos imaginás que va a ir sobre los formadores de precios. sí, me imagino que sí, que Ujú. principalmente lo que tiene que ver con los supermercados, digamos, las cadenas de distribución, algunas empresas productoras, digamos, me imagino que van a ir por eso, quizás de una manera menos amigable, ¿sí? Hasta hace poco se iba de manera relativamente amigable con esto, o de los precios cuidados, o de los acuerdos de precios, o estas cuestiones, y ahora me imagino que será algo similar, pero con modos un poco más enérgicos, ¿sí? Pero creo que sí, que se va a apuntar a eso, y no se va a apuntar a el Banco Central, por ejemplo, que es el que está aumentando la cantidad de dinero que hay en la economía de manera digamos, fuera de control, Ujú. o de el propio gasto del gobierno, que hace que tengamos un déficit fiscal elevado, ¿sí? Ujú. Y de esos temas no se habla. Por eso no soy optimista, y estamos en una situación, Carlos, que aplicar recetas antiinflacionarias que funcionen va a ser muy doloroso, va a generar una inflación al principio, ¿sí? Porque acá hay que hacer una cosa que es reacomodar los precios relativos, ¿sí? Es decir, que haya una relación entre el precio del combustible, el precio de la carne, el precio de la energía eléctrica, el precio de los alimentos, el precio de la comida, del precio de la ropa. Todos estos precios normalmente tienen una relación. En los procesos inflacionarios esas relaciones se pierden, ¿sí? Ujú. Hay cosas que suben muchísimo, como por ejemplo la carne, y cosas que no suben casi nada, como por ejemplo el boleto de colectivo, ¿sí? Bueno, se necesita que esos precios vuelvan a armonizarse antes de siquiera pensar en frenar la inflación. Es decir, primero tenemos que acomodar todos los precios. ¿Qué quiere decir? Que todos los precios que están atrasados, como la nafta, la luz, el gas, El transporte. ¿sí? Todos esos precios van a tener que subir necesariamente. Ujú. Por eso te digo que tratar de frenar la inflación es algo que va a ser muy doloroso, muy doloroso, pero cuanto más lo posterguemos, ¿sí? Cuanto más lo pateemos para adelante, más doloroso va a ser. O sea, ya estamos en una situación que no vamos a poder arreglar el tema de la inflación sin un gran sufrimiento de la gente. Pero si no lo hacemos ahora, cada día y cada vez que pase, ese costo va a terminar siendo mayor. Eso es lo que hace que la situación sea tan preocupante y que yo no sea nada optimista al respecto. Ujú. Riesgo de una espiralización inflacionaria fuerte que termine en un periodo como ya el que conocimos. Mirá,
Estamos viniendo de, este es el quinto mes de aumento, ¿sí? O el cuarto. Creo que desde noviembre hasta acá, todos los meses la inflación aumentó. Sí. Estamos en 4,7, que es un nivel muy alto, pero es de esperar que la de marzo sea más alta aún. Ujú. Entonces, me parece que no veo que pueda evitarse esa espiralización, ¿sí? La espiralización tiene que ver con las expectativas de inflación que tienen los agentes económicos. Y me parece que todos estamos en mayor inflación a futuro, ¿sí? Si nosotros proyectamos, te decía, estamos arriba del 70%, Ujú. estamos en febrero. Así que sí, el proceso se va, se va retroalimentando y se va generando esta espiral. Imagínate que el aumento de combustibles, que fue un 10%, va a quedar corto muy poco tiempo. Sí, sí. Cuando aumenten el resto de las cosas. Además, un contexto internacional de suba de precios de lo que tiene que ver con la energía de todo tipo, ¿sí? Y también de suba de precios de las materias primas, por ejemplo, de los alimentos, que si bien nosotros somos grandes productores de alimentos y producimos alimentos de manera muy barata, estamos medio enganchados a los precios internacionales por diferentes cuestiones, pero me parece que ese es otro tema que va a empezar a a notarse de ahora en más. Así que te reitero que no sé si es que hoy no tengo un día muy positivo, pero bueno, me sorprendió este índice y me sorprendió, dado que todos pensamos que la inflación de marzo va a ser mayor que la de febrero. Claro, claro. Bueno, o sea que lo que tendríamos que esperar, digamos, en este comienzo de la guerra contra la inflación el viernes, son, digamos, una profundización de las exitosas medidas que ha tomado el secretario Feletti en todo este tiempo, ¿no? Sí, a ver, capaz que no, ojalá que no, pero me parece que sí. Me parece que sí, por esto que te decía, que el gobierno no está en condiciones de asumir, no tiene la fortaleza política ni la estabilidad interna siquiera para poder asumir una lucha dolorosa y efectiva contra la inflación. Entonces me parece que van a insistir en lo que siempre se hizo y nunca dio resultado. Ni más ni menos. Juan Pablo, como siempre, muy amable por tu tiempo. Suerte para el partido del fin de semana y te llamaremos en breve. Te mando un abrazo. Bueno, un abrazo, suerte también para ustedes, que les vaya. Venimos mal nosotros venimos muy mal. Abrazo.